Shalom, bendiciones para todos los que se conectan. Un placer saludarles. El día de hoy vamos a culminar nuestro estudio de cómo descubrir mi verdadero propósito. Ya tenemos 3 días de haber estudiado y hoy sería el cuarto y final día donde podremos completar las 12 tribus o la descripción de las 12 tribus de Israel para poder identificar cuál es la que nos pertenece. Si estás llegando el día de hoy a este audio y no sabes exactamente de lo que estamos hablando, te sugiero que vayas desde el primero a escuchar, porque hay una explicación bien importante de qué es lo que nosotros debemos hacer para poder descubrir nuestro propósito y sobre todo para poder llevar a cabo esa misión de vida con nuestro llamamiento, con nuestros dones y talentos, y que es fundamental que conozcamos nuestra tribu para poder entender aquellas debilidades, pero también aquellas fortalezas que tenemos de acuerdo a nuestra personalidad y que podemos sacarle mucho provecho para poder hacer lo mejor posible con lo que se nos ha entregado. Así que bueno, sin más preámbulos, te invitamos a que vayas desde el primer audio y si ya has escuchado los anteriores, pues entonces pongámonos acá a estudiar las últimas tribus que nos quedan para finalizar esta maravillosa enseñanza. Hoy vamos a comenzar a hablar de la tribu de Zabulón. Zabulón es el 10º hijo de Jacob y el 6º hijo de Lea. Su nombre significa morada alta o habitación alta. La bendición que Jacob le da a Zabulón se encuentra en Génesis 49, versículo 13, y dice: Zabulón morará por la orilla del mar, será un puerto para los barcos, y su costado reposará en Sidón. Pues en esta bendición se revela que esta tribu sería muy próspera, pues en los puertos se reciben las riquezas de todos los rincones de donde vienen los barcos. Y de hecho, así fue su vida. Fue una tribu próspera económicamente que sostenía a su hermano Isaacar. Le tocó como tierra a la región de los mares. Y la bendición que Moisés le da en Deuteronomio 33 se encuentra en los versículos 18 y 19. Y dice: dijo acerca de Zabulón: alégrate, oh Zabulón, en tus salidas, y tú, oh Isaacar, en tus tiendas. Convocarán a los pueblos al monte, y allí ofrecerán sacrificios de justicia, porque absorberán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la arena. Pues en esta bendición sabemos que va unida a Isaacar porque ayer lo estudiamos. Y en el caso de Zabulón, él debía alegrarse en sus salidas. Es una tribu completamente ligada a lo que es el mar. Y el mar representa naciones. Y al igual que Isaacar, es capaz de absorber la abundancia de ellas y sacar también tesoros de las multitudes. Definitivamente, esta tribu se sostiene económicamente a sí misma y tiene la capacidad también de sustentar o sostener económicamente la obra del Padre. Siempre está bendecida y no le falta entradas económicas. Es excelente negociante, estratega, sabe cerrar buenos tratos y son personas que, a pesar de estar prósperas, el dinero no es su Elohim, sino que, como su nombre lo indica, son una habitación para el Padre. Son personas espirituales que viven para servir. También son buenos predicadores, son convincentes y aunque viven en la inestabilidad del mar, siempre deben estar atentos a que las olas de la vida no los arrastren, sino que permanezcan firmes. Por eso, ellos deben alegrarse en sus salidas, porque no pueden dormirse ni estar adentro, sino ser un observador, un visionario que esté pendiente del agua, una persona que está velando constantemente. También se registra que son muy buenos guerreros. En la canción de Débora dice que ellos ofrecieron su vida hasta la muerte en la lucha contra Sísara. También participaron con Gedeón en la batalla contra Madián. De hecho, salió el juez Elón, que juzgó por 10 años a Israel. Los que siguieron a David a Hebrón para hacerlo rey fueron hombres de Zabulón que no tenían doble corazón, manifestando así su lealtad.
También destruyeron los ídolos de Jerusalén antes de la Pascua y también celebraron la fiesta, lo que demuestra que su guerra no era solo por pelear, sino que su motivación era la santidad y la integridad en la obra de Yahweh. Jonás también fue de esta tribu, y las olas de la prueba lo hicieron que se lo tragara el gran pez, pero luego enfrentó su situación y entonces logró vencer. Quizá en ocasiones esta tribu se acobarde ante notificar malas noticias o algún mandato del Padre, pero termina afrontándolo y también muriendo a su orgullo. Entonces podemos describir que las personas de esta tribu son prósperas económicamente, se les hace sencillo el don de la generosidad, pues no les pesa compartir, son dadivosos, son buenos negociantes, amigables, son espirituales, tienen amor por la obra del Padre y la sostienen también. Son trabajadores, llenos de muchas pruebas en esta vida, con altos y bajos, pero son unos vigías, son personas vigilantes, tienen visión de futuro, son un guerrero leal, capaces de dar su vida por la obra. Aunque son un poquito cobardes a la hora de dar mensajes delicados, pero logran hacerlo finalmente. Son personas estables emocionalmente. Entonces esta es una tribu bastante bonita, ¿verdad? Y la tribu que le sigue es la tribu de José. Y es muy importante que para esta tribu prestemos mucha atención, porque no solamente vamos a hablar de la tribu de José, sino que de una vez vamos a incluir lo que es Efraín y Manasés, que son los hijos de José y que también eran una tribu. Entonces vamos a desglosar eso todo completo y quiero que prestes mucha atención, porque quizá hay cosas que no has comprendido aún y que es necesario que lo comprendas para que puedas tener tu identidad mucho más clara. José es el 11º hijo de Jacob y el primer hijo de Raquel, nacido por su vientre. Definitivamente ya ella no tenía esperanza para tener hijos, pero al final pudo. Y por ella ser la esposa amada de Jacob, José se convirtió en su hijo favorito. La bendición que Jacob le da a José se encuentra en Génesis 49, del versículo 22 al versículo 26, y dice lo siguiente: José es una rama fecunda junto a un pozo. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Arqueros lo asaltaron duramente, le dispararon y lo acosaron, pero su arco se quedó tenso y sus manos se hicieron firmes. Por las manos del fuerte de Jacob, por causa del pastor, la roca de Israel. El Elohim de tu padre que te ayuda, y Shaddai que te bendice con bendiciones desde el cielo arriba, bendiciones desde el abismo que yace abajo, bendiciones desde el pecho y el vientre. Las bendiciones de tu padre sobrepasan las bendiciones de mis antepasados, hasta los más lejanos linderos de las colinas externas que reposan en la cabeza de José, en la frente del escogido entre sus hermanos. Entonces, en esta bendición tan grande, se puede ver que José era el hijo más amado de Jacob. Su bendición fue producto de la misma vida dura y terrible que le tocó vivir a José, pues todos sus hermanos lo envidiaban, y no solamente que lo envidiaban, sino que lo vendieron, ¿verdad? Y esto fue no solo por el amor que su padre tenía hacia él, sino que él era favorecido en todo y muy hábil e inteligente. Además, en sus visiones siempre se vio como superior a todos, y así fue. José es de los que donde va es bendecido. Siempre está puesto en eminencia, es muy fácil de poder tener trabajos muy buenos y donde él sea líder. Tiene sabiduría, es capaz de ser buen administrador de los bienes, es diligente y sabe ser humilde. Su fidelidad y temor a Elohim es la fortaleza de su emuná. Esta tribu es de sentimientos nobles y puros. Son probados, son sufridos, atacados, pero su arco queda tenso. Es decir, él es inconmovible. O sea, su fe
es inconmovible y sus pies siempre sobre la roca. Sus bendiciones vienen de todas partes, es próspero en todos los sentidos. Y eso lo podemos ver en toda la vida de José, porque a pesar de haber estado en Egipto y a pesar de haber sido vendido desde muy joven y que llegó allí y se pudo haber corrompido, no lo hizo. Él mantuvo su fe intacta. En la bendición de Moisés podemos leerla en Deuteronomio 33, del 13 al 17, y dice: bendita del Señor sea tu tierra, o bendita del Adón, ¿verdad? Porque la versión que estoy leyendo dice Señor. Sea tu tierra, con lo mejor del cielo, con el rocío y con el océano que se extiende abajo, con lo mejor que produce el sol y con lo mejor que da la luna, con lo principal de las montañas antiguas, con lo mejor de las colinas eternas, con lo mejor de la tierra y de su plenitud, y el favor de aquel que moraba en la zarza, que esto venga sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del príncipe de sus hermanos. Él tiene el esplendor del primogénito del toro, sus cuernos son como los del toro salvaje, con ellos embestirá a los pueblos hasta los confines de la tierra. Estos son los 10 millares de Efraín, estos son los millares de Manasés. Y en esta bendición se confirma que para José siempre todo sería lo mejor, que podría contar con todo el favor de Elohim a plenitud. Sin embargo, vemos que en esta bendición también se menciona a sus hijos, Efraín y Manasés, como que también esa bendición como que los abarcaría a ellos, ¿verdad? Esa simiente de bendición. Y aquí es donde vemos que esa tribu de José es como absorbida por sus hijos a través de la historia. Y cuando leemos en las Escrituras la tribu de José, la asociamos directamente con la tribu de Efraín y Manasés. Y vamos a aprender en poquitas palabras la diferencia de estas tribus. Efraín y Manasés fueron bendecidos juntos y ambos representan exilio, pues en Génesis 48:16 se manifiesta que estarían regados por la tierra. De hecho, vamos a leerlo. Dice así: el mensajero que me ha rescatado de todo mal, bendiga a los muchachos. En ellos se recordará mi nombre y los nombres de mis padres, Abraham y Isaac, y que ellos lleguen a ser grandes multitudes sobre la tierra. Entonces, con respecto a Efraín, se le dijo que sería más grande que su hermano mayor y su linaje sería más poderoso para formar naciones. Eso lo pueden leer en todo lo que es el capítulo 48 del Génesis. Pueden darse cuenta de todo esto. De hecho, esa parte la podemos leer en el versículo 19, donde dice: pero su padre objetó diciendo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande, pero su hermano menor será más grande que él y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones. Esto pasó cuando José trató de corregir a Jacob las manos, que las tenía cruzadas, y estaba bendiciendo con mayor bendición al menor, y Manasés, que era el mayor, quedó con poca bendición. Entonces pueden leer allí, ¿verdad?, que Efraín se le dijo que sería más grande que su hermano mayor. Y con respecto a Manasés, también sería grande, pero tan solo llegaría a ser un pueblo. Mientras que Efraín era un linaje para formar naciones, Manasés apenas iba a ser un pueblo. Por ello, la bendición de Moisés dice: estos son 10 millares de Efraín y estos son los millares de Manasés, porque Efraín sería mucho más grande. También, si estudiamos sus nombres, podemos ver el porqué de todo esto. Y es que Efraín significa fructífero y Manasés significa olvidar. Y así literalmente pasa con Manasés, pero lo veremos más adelante. Quiero que prestes muchísima atención a esto. Efraín es ese hijo no sabio
ese que no quiere nacer de nuevo, el que por ser fructífero se le subieron los humos, al que por tener el favor de Elohim se contaminó, se prostituyó, no quiere cambiar, se cree sabio, aunque es necio. Es esa casa rebelde que va a llevar golpes y golpes, múltiples procesos hasta que se arrepienta, porque hay orgullo e idolatría en su corazón. Ellos tienen la Torá, pero no se arrepienten. Ellos juegan al ser santos, juegan a los pastorcitos, juegan a que son líderes, pero en realidad todavía hay mucho pecado, mucho paganismo dentro de sus corazones. Manasés representa ese pueblo que, aunque es pequeño y también tiene el favor de Yahweh, olvida su Torá, olvida que todo lo que tiene y todo lo que puede llegar a él es una bendición otorgada por Elohim. Pero al menos Manasés no se contamina con idolatría. Entonces Manasés sí aparece entre los 144,000 sellados. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de cambiar y de volverse fieles. Pero Efraín no aparece porque es un hijo rebelde y se contaminó con idolatría. Y no solo que se contaminó con idolatría, sino que llevó a Israel a la idolatría también. Entonces él tiene que estar hasta el fin de los tiempos, o sea, tiene que pasar por tribulación, siendo trillados hasta pasar la prueba. ¿Por qué? Porque son Efraín. Entonces, en el seno de Efraín, y es que vuelve a prestarme mucha atención acá, no te pierdas. En el seno de Efraín reposan también las 10 tribus dispersas. ¿Cómo es eso? Eso es muy fácil. Vamos a recordar que en Primera de Reyes 11, el profeta Ahías rompe en 12 trozos una capa y le da 10 trozos a Jeroboam de la tribu de Efraín, y le dijo que Yahweh le quitaría el reino a Salomón y por ello le entregaría a él, o sea, a Jeroboam, 10 tribus y a Salomón solamente una. Por eso vemos a la gente decir: yo soy Efraín, o yo soy la casa de Efraín. Pero la verdad es que en Efraín reposan las otras 10 tribus, que son las que hemos estudiado. Entonces, por eso es necesario que analicemos de qué tribu somos, porque ciertamente las 10 tribus fueron exiliadas y están entre las naciones y se corrompieron con todo tipo de pecados y han pasado a tener la actitud de Efraín, que no se quieren arrepentir, que están fríos o tibios espiritualmente, pero no se pueden confundir. Dentro de esas personas hay una tribu especial que los ayudará a cumplir su propósito. Entonces hay personas que dicen: no, yo soy casa de Israel, yo soy casa de Efraín, yo soy esa parte de ese palo que se va a unir y ya, yo soy así. Pero resulta que no importa que yo no sepa qué tribu soy porque yo soy de la casa de Efraín. Pero resulta que no, resulta que sí es importante que tú sepas cuál es tu tribu. ¿Por qué? Porque Efraín es un sinónimo de aquel que está muerto, de esos huesos secos que tienen que volver a la vida. También Efraín es sinónimo de ese hijo pródigo que se fue a malgastar toda la fortuna y que ahora regresa pidiendo perdón a su padre. Entonces, después que llevó golpes en la vida, que llevó, hambre, necesidades, que él decide volver a donde su padre. Entonces tú no puedes decir con tanto orgullo: no, yo soy de la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque la casa de Efraín es una casa que tiene que ser procesada, pero dentro de ella hay 10 tribus maravillosas que hemos ido estudiando a lo largo de todo este tiempo. Entonces no puedes enfocarte solamente en eso. Es importante que conozcas cuál es la tribu que te corresponde. Entonces Efraín es ese reino del norte, ¿verdad? Que cuando salga de su inmundicia pasa a ser de casa de Efraín a casa de Israel, pura y bendecida. Y tú puedes darte cuenta en la palabra cuando dice casa de Efraín, es prácticamente regaños, es juicios, es reprensiones de parte del Padre. Pero cuando dice casa de Israel, o sea, el que ya está verdaderamente pulido, tú lo que ves ahí son promesas de bendición. Entonces Efraín sí logra llegar a ser Israel, esa casa de Israel, pero necesita ser limpiada. Entonces,
Eso es lo que te quería decir acerca de estas tribus. Es súper importante que lo tomes en cuenta. O sea, ciertamente hay una cantidad de tribus que se engloban en Efraín, pero no es que dejaron de ser tribus para ser Efraín nada más. Ellas siguen siendo tribus, solo que es una casa donde hay 10 tribus. Ahora, vamos a estudiar la última tribu, que es la tribu de Benjamín, y ya con esto finalizaríamos. Benjamín es el 12º hijo de Jacob y el segundo hijo de Raquel. Él era el hermano menor de los 11 anteriores. Su madre le puso por nombre hijo de mi dolor, o sea, Benoni. Pero Jacob no le gustó ese nombre y se lo cambió por Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y bueno, al final cuando él nace, su madre se muere. La bendición que Jacob le da se encuentra en Génesis 49, versículo 27, y dice así: Benjamín es un lobo opresor, en la mañana consume al adversario y en la noche divide el botín. Bueno, con esta bendición nos demuestra que Benjamín sería una tribu de guerreros fuertes como lobos opresores. Una de las características que tienen los lobos es que tienen un gran olfato y una visión perfecta, lo que los ayuda a ser grandes cazadores y vencer su presa, además de ser ágiles y rápidos. Benjamín sufrió mucho, a pesar de ser un buen guerrero. Él fue el menor de sus hermanos. Nació en una época donde todos ya estaban grandes. Quizá el que le podía medio ayudar para jugar y compartir sería José, pero acuérdate que José fue vendido y fue enviado a Egipto. Entonces él no tenía tampoco con quién jugar. Su padre ya estaba viejo. Su madre había muerto. Y podemos ver que aunque su papá quiso cambiarle el nombre para que su destino fuese diferente, en realidad no pudo evitar que la vida de Benjamín fuera dolorosa, a pesar de tener una actitud de guerrero. Y lo digo porque esta tribu era completamente distinta al resto, empezando por la peculiaridad que era llamada la tribu de los zurdos. En Jueces 3, del verso 12 al 30, que te invito a leerlas, vemos que un benjaminita zurdo asesinó al rey de Eglón de Moab. En Jueces 20, 16, habla que había 700 benjaminitas que usaban la honda con la mano izquierda y era un golpe certero y mortal. Y en Primera de Crónicas 12:2 habla de que 2 docenas de guerreros ambidiestros, también benjaminitas, apoyaron a David en Hebrón. Entonces eran personas que en su gran mayoría eran zurdos o ambidiestros. Y también esta tribu fue casi destruida y aniquilada por las demás tribus en la batalla de Gibea, donde solo quedaron 600 hombres de esa tribu. Y cuando quedaron esos nada más, ellos se escondieron en una cueva por 4 meses. Entonces en Jueces 21 vemos que las demás tribus tuvieron lástima, se preocuparon de esa tribu de Benjamín porque sintieron un gran vacío. Entonces buscaron la manera de ver cómo podían resolver el problema. Y hicieron una guerra contra el pueblo de Jabes y trajeron a la tribu de Benjamín 400 mujeres vírgenes. Sin embargo, no eran suficientes, porque ellos eran 600. Así que decidieron raptar mujeres en Silo para completar el número. Y así fue como resolvieron ese caso. Pero como podemos ver, fue una tribu realmente sufrida. La bendición de Moisés en Deuteronomio 33 está en el versículo 12 y dice: dijo acerca de Benjamín: el amado de Elohim habitará confiado cerca de él. Él lo protegerá todo el día y entre sus hombros morará. En esta bendición podemos ver que hubo como un aliciente para Benjamín, porque al final del camino Benjamín siempre podía recordar que aunque sufriera mucho, Yahweh estaba con ellos.
Esta tribu fue llevada cautiva a Babilonia junto con Judá y ambas juntas volvieron a Israel. Esta tribu junto con Judá conforman el reino del sur. Acuérdate que lo que te expliqué en la tribu anterior, Efraín junto con las 10 tribus que conforman el reino del norte, y esta, que es Benjamín junto con Judá, conforman el reino del sur. Entonces podemos concluir que las personas de la tribu de Benjamín han tenido una vida llena de tropiezos, pero que han sido personas fuertes, han sido guerreros, son de personalidad imponente, tienen buen discernimiento, una buena visión para la solución de problemas, son ágiles y rápidos para la Torá. En su mayoría son zurdos, por lo que no los hace menos, sino que demuestran que tienen igual o mejor capacidad que otros para desenvolverse. Tienden a ser heridos y traicionados, por ende deben ser muy atentos a no confiar demasiado en nadie. Así que de esta forma nosotros vamos a finalizar este estudio, que estuvimos un estudio precioso donde aprendí mucho y espero que tú también hayas aprendido mucho y donde puedas identificar verdaderamente cuál es la tribu que te corresponde. Como siempre te dije en los audios anteriores, es necesario que ores con respecto a la tribu que tú consideres que eres, que te haga pues mayor afinidad y que realmente puedas no solamente quedarte con la información que te di, sino que investigues, que profundices, que realmente te apegues a la palabra de tal manera que puedas conseguir muchísimas más características de las tribus y así poder engrosar esto que estás aprendiendo el día de hoy, no solamente para tu tribu, sino para que puedas ayudar a otros también a identificar su vida, a identificar su tribu, a identificar que realmente son personas completamente normales que en la palabra pueden encontrar la solución a su forma de ser, la solución y la respuesta a todo lo que hoy no han podido encontrar. Así que oro al Padre que pueda bendecirte, oro al Padre que pueda guiarte, mostrarte, abrir la luz del entendimiento para ti y verdaderamente revelarte a qué tribu perteneces y a partir de allí puedas empezar a fluir en tu llamado, a fluir en tu misión, usando todos los dones y talentos que el Padre te ha dado, que puedas verdaderamente llegar al éxito, que puedas entregar finalmente cuentas al Padre de una obra hecha con todo tu amor y con todo lo que tú eres, sin dejar nada por fuera, porque entendiste quién eres y que porque pudiste dar lo mejor de ti. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.